Mis nudillos, deformados por la artritis y los años, se cerraron con una fuerza que creía haber perdido hace décadas alrededor del bastón de roble. No estaba temblando. Por primera vez en meses, mis manos no temblaban. Tenía la punta de goma del bastón presionando justo en la manzana de Adán de aquel hombre sudoroso detrás del mostrador. Él intentaba tragar saliva, pero la presión de mi arma improvisada no se lo permitía. Sus ojos estaban desorbitados, mirando mi rostro lleno de arrugas, como si estuviera viendo a un fantasma. Y en cierto modo, eso era lo que yo era para él. «Dámelos», le susurré, con una voz que no sonaba a la anciana frágil que todos ignoran en la fila del supermercado, sino al acero frío que mi esposo, Alberto, llevaba en su cinturón cuando servía en el ejército. «Dámelos ahora mismo, o te juro por la memoria de mis muertos que voy a usar la técnica que él me enseñó para situaciones desesperadas». No me importa ir a la cárcel. A mi edad, la cárcel es solo otro cuarto con cama. Detrás del cristal blindado, sobre un paño de terciopelo barato y sucio, brillaban mis anillos. Los anillos de mi abuela. Los que llevé puestos durante 60 años de matrimonio, partos, muertes y vida. Tenían una etiqueta colgando con un número garabateado con desdén, $300. 300 miserables dólares por 6 décadas de amor y 2 siglos de historia familiar. El hombre balbuceó algo sobre la policía, sobre que la vendedora le había asegurado que la dueña había fallecido, que era una herencia legítima. Mentiras. Todo eran mentiras construidas sobre mi supuesta tumba. Apreté más el bastón contra su garganta. El miedo a Dios entró en su mirada. Pero espera, ¿cómo es que una anciana de 80 años terminaba amenazando a un prestamista en el barrio más peligroso de la ciudad un martes por la tarde? Dios mío, qué vergüenza si me vieran mis vecinas del bingo. Déjame contarte cómo empezó esta pesadilla. Apenas 24 horas antes, cuando todavía creía que la sangre pesaba más que el oro. Todo comenzó ayer, en la cocina de mi casa. Era domingo, y la casa olía a sofrito y a naftalina, esa mezcla extraña que se impregna en las paredes cuando una vive sola demasiado tiempo. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire, cayendo sobre la mesa de madera que Alberto había barnizado un mes antes de que el cáncer se lo llevara. Yo estaba sentada, pelando unos guisantes con lentitud, sintiendo cómo cada vaina crujía bajo mis dedos torpes. Entonces llegó Elena. Entró como un torbellino, dejando la puerta entreabierta. Traía ese perfume caro que siempre me hace estornudar y que se pone para tapar el olor a tabaco. Llevaba unos zapatos de tacón que repiqueteaban contra el suelo de baldosas. Tac, tac, tac. Un sonido que me puso nerviosa al instante. No venía a comer. Eso lo supe enseguida, porque no traía tuppers vacíos para llevarse las sobras, como suele hacer. Venía con una sonrisa demasiado grande, de esas que no llegan a los ojos. «Hola, mamita», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla, tan fugaz que apenas sentí la calidez de su piel. Se sentó frente a mí, apartando el cuenco de los guisantes sin pedir permiso. «Te ves bien, mamá. Ese vestido te queda precioso», mintió. Yo sabía que llevaba la misma bata de casa descolorida que uso todos los domingos. «Gracias, mija», respondí, secándome las manos en el delantal. «¿Qué te trae por aquí? No es día de visita». Elena suspiró, un suspiro teatral, y posó sus manos cuidadas, con las uñas pintadas de un rojo furioso, sobre las mías. Sus manos estaban frías. Las mías, arrugadas como pasas y llenas de manchas de la edad, se veían tan viejas debajo de las suyas.
Ay, mamá, es que tengo un proyecto, empezó a decir usando ese tono de voz que usaba cuando era niña y quería dinero para dulces. Tú sabes que ahora todo es visual, todo son fotos. Estoy armando un portafolio de herencias familiares, cosas antiguas con historia. Quiero hacer una sesión de fotos muy elegante, muy artística. Me quedé mirándola, intentando entender. Mis ojos ya no ven bien de lejos, pero de cerca veo las intenciones de la gente mejor que nunca. Había ansiedad en su mandíbula apretada. ¿Qué es eso?, pregunté, mirando alrededor. Aquí solo hay trastos viejos, Elena. No, mamá, trastos no, tesoros. Sus ojos bajaron directamente a mi mano izquierda, a mi dedo anular. Allí estaban, el anillo de compromiso de mi abuela, una pieza de oro antiguo con un rubí pequeño pero profundo como una gota de sangre, y mi alianza de boda, esa banda ancha de oro de 24 quilates que Alberto me puso temblando en el altar hace 60 años. Necesito los anillos, mamá, soltó de golpe. Sentí un frío repentino en el estómago, como si me hubiera tragado un cubito de hielo. Instintivamente, cubrí mi mano izquierda con la derecha. Ay, mamá, por favor, resopló ella, y la máscara de dulzura se agrietó un poco. Papá ya no está, y esas son supersticiones de gente de campo. Solo los necesito para unas fotos. Un primer plano, con luz natural, sobre una tela de seda. Va a quedar divino. Te los devuelvo mañana mismo, te lo juro. Me quedé en silencio. El reloj de péndulo en el pasillo marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac. Miré mis anillos. Estaban tan encarnados en mi dedo que la piel había crecido alrededor de ellos. Eran parte de mi cuerpo, como mis huesos o mis uñas. No sé, Elena. Hace años que no salen de mi dedo. Ni siquiera para operarme de la cadera me los quisieron quitar. Tuvieron que ponerme cinta adhesiva encima. Mamá, no seas egoísta, dijo ella, y esa palabra me dolió más que la artritis en los días de lluvia. Egoísta. Yo que vendí mi máquina de coser para pagarle la universidad. Yo que cuidé a sus hijos cuando ella se divorció. Es solo una foto. No confías en tu propia hija. Esa fue la estocada. La culpa. Esa arma que los hijos saben manejar tan bien contra las madres. Suspiré, derrotada, por el cansancio y por esas ganas inmensas que tenemos las madres de complacer, de ser útiles, de que nos quieran un poquito más. Está bien, dije, pero ten mucho cuidado.
Son lo único que me queda de valor, mija. No por el dinero, sino por, ya sabes, por la abuela, por tu papá. Trae jabón, le pedí. Fuimos al fregadero. El agua fría corrió sobre mis manos. Elena frotó el jabón con impaciencia sobre mis nudillos hinchados.
Sentí un ardor, un pellizco agudo cuando el metal finalmente cedió y se deslizó fuera de mi dedo. Cuando mi mano quedó desnuda, sentí ganas de llorar. Quedó una marca blanca, profunda, una cicatriz de tiempo donde el sol no había tocado mi piel en 6 décadas. Me sentí desnuda, vulnerable, como si me hubiera quitado la armadura. Elena sostuvo los anillos en la palma de su mano. Brillaban húmedos y jabonosos. Por un segundo vi un destello en sus ojos que no era amor ni admiración artística. Era cálculo, como quien pesa carne en la carnicería. Pero fue tan rápido que pensé que era mi imaginación, esa desconfianza que se nos pega con la vejez. Gracias, mami, eres la mejor, dijo, guardándoselos en el bolsillo de su chaqueta, sin siquiera envolverlos en un pañuelo. Mañana a primera hora te les traigo. Te invito a desayunar, ¿vale? Unas tostadas con mermelada, como te gustan. Me dio otro beso al aire y salió de la cocina tan rápido como había entrado. Escuché la puerta de la calle cerrarse con un golpe seco. Me quedé allí, de pie frente al fregadero, frotándome el dedo anular vacío con el pulgar. La piel se sentía extraña, demasiado suave, demasiado ligera. Una angustia negra se me instaló en el pecho, justo debajo de las costillas. Miré por la ventana y vi a Elena subirse a su coche. No arrancó de inmediato. La vi sacar el teléfono y hacer una llamada. Se reía. Golpeaba el volante con la mano libre. Esa noche no pude dormir. Me faltaba el peso en la mano. Me despertaba buscando a Alberto al otro lado de la cama, y luego buscaba el anillo con el pulgar, y al no encontrar ninguno de los dos, la soledad se hacía inmensa, oscura, como la boca de un lobo. A la mañana siguiente, esperé. Puse la cafetera a las 8. Preparé la mesa con los manteles bordados. Esperé las tostadas. Esperé a mi hija. Dieron las 9, las 10, las 11. El café se enfrió y se puso amargo, como mi presentimiento. La llamé. Buzón de voz. La llamé a la casa. Nada. Entonces hice algo que no suelo hacer. Llamé a mi nieta, Sofía, que vive con su novio al otro lado de la ciudad. Sofi, hija, ¿sabes algo de tu mamá? ¿Quedó de venir a desayunar? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Abuela? Mamá no está en la ciudad. Puso una historia en Instagram hace una hora. Está en el casino, abuela. Se fue con ese tipo nuevo con el que sale. El teléfono se me resbaló de la oreja, pero lo atrapé antes de que cayera. Casino. El vicio. Elena había jurado que lo había dejado. Sentí una náusea terrible, no por el dinero del juego, sino por la certeza absoluta, dolorosa y punzante, de dónde estaban mis anillos. No estaban en una sesión de fotos. Me vestí con lo primero que encontré. Agarré mi bolso, mi bastón y salí a la calle. No sabía a dónde ir, pero mis pies me llevaron al centro, a esa calle llena de locales de compra-venta de oro, donde las luces de neón parpadean incluso de día, prometiendo dinero rápido. Caminé mirando escaparates, sintiendo que el corazón me iba a estallar. Y entonces, en el tercer local, el que tiene barrotes oxidados en la ventana, los vi. Ahí estaban, mis anillos, tirados como basura brillante entre un reloj de hombre roto y unas cadenas de plata ennegrecida. Entré en la tienda con el alma en los pies, pero con la sangre de mi esposo hirviendo en mis venas. Cuando la campana de la puerta sonó, el dueño levantó la vista. Me conocía. Claro que me conocía. Era el hijo de don Luis, el zapatero del barrio de toda la vida, dijo, poniéndose pálido como la cera. Pero, si su hija dijo que usted había muerto ayer por la mañana, que necesitaba dinero para el funeral.
Y ahí fue cuando el dolor se convirtió en furia. Una furia fría, calculadora. La misma que veía en los ojos de Alberto cuando me contaba cómo sobrevivió en la selva. Cerré la puerta del local y le puse el seguro. El sonido del cerrojo fue lo único que se escuchó antes de que yo levantara mi bastón. No bajé el bastón. Mis ojos, nublados por las cataratas, pero encendidos por la rabia, se clavaron en los de Roberto, ese muchacho al que vi crecer jugando a la pelota en la acera, mientras su padre remendaba suelas. Ahora era un hombre sudoroso que olía a miedo y a cigarro barato. Sentí cómo su nuez subía y bajaba bajo la goma de mi bastón. No me obligues a hacerte daño, muchacho, le dije con una voz que salía de las entrañas, una voz que no sabía que tenía. Mi Alberto me enseñó dónde apretar para que un hombre caiga de rodillas sin poder respirar. No quiero usarlo, pero por la memoria de mi marido, que si no abres esa vitrina ahora mismo, te voy a dejar seco aquí mismo. Por favor, doña Antonia, gimió él, levantando las manos como si yo le estuviera apuntando con un cañón y no con un palo de madera vieja. Le juro que no sabía. Ella vino llorando, vestida de negro. Traía un pañuelo en la cabeza. Dijo que usted se había ido en el sueño, que no tenía ni para el ataúd. Me enseñó una esquela falsa, doña Antonia. ¿Qué iba a hacer yo? Mentira. Todo era mentira. Y él lo sabía. En el fondo lo sabía. Pero la codicia pesa más que la vecindad. «Abre», ordené. Con manos temblorosas, sacó un manojo de llaves del bolsillo de su chaleco. El tintineo metálico sonó como un estruendo en el silencio tenso de la tienda. Giró la llave en la cerradura de la vitrina. El cristal se deslizó con un chirrido agudo. Ahí estaban, al alcance de mi mano. Mis dedos, deformes y doloridos, se cerraron sobre los anillos. Estaban fríos, tan fríos. No tenían el calor de mi cuerpo, ese calor que mantuvieron durante 60 años. Al tocarlos, sentí una descarga eléctrica que me recorrió el brazo hasta el corazón. Me los puse. Primero el de compromiso, luego la alianza. Entraron con dificultad. Mis nudillos estaban hinchados por la tensión, pero en cuanto pasaron el hueso y se asentaron en su lugar, sentí que volvía a respirar. Mi mano volvía a ser mi mano. ¿Cuánto?, pregunté sin mirarlo, acariciando el oro con el pulgar. Balbuceó Roberto, frotándose el cuello donde yo le había apretado. ¿Cuánto te pidió esa desgraciada por mi vida entera? ¿Cuánto vale para ella 60 años de matrimonio? 300, susurró él, bajando la cabeza avergonzado. $300, doña Antonia. Le di el dinero en efectivo y se fue corriendo. $300. Sentí que las piernas me fallaban. Me tuve que apoyar en el mostrador para no caer al suelo sucio. $300. Eso valía yo. Eso valía la memoria de su padre. Menos de lo que cuesta un teléfono nuevo. Menos de lo que ella se gasta en una noche de bingo y bebidas. Una náusea amarga me subió por la garganta. Saqué mi monedero del bolso. Un monedero viejo de cuero gastado, donde guardo los ahorros de la pensión para las emergencias. Conté los billetes con lentitud dolorosa. 1, 2, 3. Eran los billetes que guardaba para arreglar la gotera del techo antes del invierno. «Toma», le dije, tirando el dinero sobre el cristal. No quiero deberle nada a nadie, y menos a un sinvergüenza como tú que acepta empeñar las joyas de una vecina supuestamente muerta sin siquiera verificarlo. Que Dios te perdone, Roberto, porque yo no puedo. Salí de la tienda arrastrando los pies. El sol de la calle me golpeó en la cara.
pero yo sentía un invierno nuclear por dentro. No fui a mi casa. No. La furia me daba una energía prestada, una gasolina tóxica que me empujaba hacia adelante. Sabía dónde vivía Elena ahora, en ese apartamento pretencioso que no puede pagar, lleno de muebles blancos que no se pueden tocar. Tomé un taxi. El conductor me miraba por el retrovisor, preocupado, quizás pensando que me estaba dando un infarto, y tal vez lo estaba teniendo, pero no del corazón, sino del alma. Llegué a su edificio. Toqué el timbre con la punta del bastón, dejándolo pegado hasta que escuché el zumbido de la puerta abriéndose. Subí en el ascensor, mirando mi reflejo en el espejo. Una vieja despeinada, con el vestido arrugado, los ojos rojos y una determinación asesina en la mandíbula. La puerta de su apartamento estaba entreabierta. Escuché música y risas. Risas. Ella se estaba riendo. Empujé la puerta y entré. Elena estaba en el sofá, con una copa de vino en la mano y el teléfono en la otra. Llevaba una bata de seda que dejaba ver más de lo que una madre quiere ver. Cuando me vio, la copa se le resbaló de los dedos. El vino tinto manchó la alfombra blanca como una herida de sangre que se expande. El cristal se rompió en 1000 pedazos, pero el silencio que siguió fue más cortante que los vidrios. Gritó, poniéndose de pie de un salto, pálida como un papel. Pensé que estabas en casa. Yo caminé hacia ella, paso a paso. El sonido de mi bastón contra el suelo de madera flotante marcaba el ritmo de mi juicio final. Tac, tac, tac. Levanté mi mano izquierda. La luz de la lámpara de diseño hizo brillar el oro y el rubí de mi abuela. Elena se quedó petrificada, mirando mi mano. Empezó a decir, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Mi voz salió ronca, rota. ¿Una sesión artística? Fui a la casa de empeño. Roberto me lo contó todo. Me dijo que te presentaste vestida de luto, que le dijiste que yo estaba muerta. Muerta. Mataste a tu propia madre por 300 miserables dólares. Elena, acorralada, cambió su expresión de miedo por esa mueca de desprecio que tanto le había visto a su padre cuando bebía, esa mueca que yo esperaba que nunca hubiera heredado. Se cruzó de brazos, defensiva, cruel. Ay, mamá, por favor, no hagas un drama de telenovela, soltó con veneno, recuperando la compostura. Estaba desesperada, ¿ok? Debía dinero. Iban a venir a buscarme. ¿Qué querías que hiciera? Y además, hizo una pausa, mirándome de arriba a abajo con una frialdad que me heló la sangre. Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Mis piernas temblaron y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no derrumbarme. Susurré, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a rodar por mis mejillas, calientes y saladas. No son metal, Elena. No son dinero. Son 60 años de mi vida. Son las promesas que le hice a tu padre cuando no teníamos ni dónde caer muertos. Son el recuerdo de cuando naciste tú y él vendió su reloj para comprarte una cuna. Pero jamás empeñamos estos anillos. Pasamos hambre, Elena.